Pinky se detuvo en medio del pasillo oeste, el corazón aún latiendo con fuerza tras salir del pabellón de aislamiento. La reja había vuelto a cerrarse detrás de ella, sellando el silencio a sus espaldas. Ahora debía decidir hacia dónde ir. Sabía que en el segundo piso y en la azotea no había nadie. Nadie salvo aquella cosa que casi la mata. El pasillo norte seguía inaccesible, bloqueado por los escombros, y la puerta del pasillo este continuaba firmemente encadenada. Miró a su derecha, donde el pasillo oeste se extendía hacia una penumbra rojiza. Si seguía por allí, llegaría al jardín interior, y desde allí tal vez al pabellón de pacientes o la enfermería. A su izquierda, en cambio, el corredor regresaba al hall principal. El aire olía a óxido y humedad, y cada zumbido de las luces de emergencia le recordaba que estaba sola. Completamente sola. Se rascó el mentón, pensativa. ¿Qué harías tú, Vincent? Murmuró, sin esperar respuesta. La voz rebotó en los muros, tan débil que casi pareció no haber existido. Pinky respiró hondo y miró hacia el fondo del pasillo oeste. La oscuridad parecía más densa en esa dirección, como si algo en ella quisiera advertirle que no avanzara. Pero quedarse quieta no era una opción. Si Vincent había escapado, si quedaba alguien más con vida, tenía que encontrarlos. Está bien, el jardín primero. Murmuró, intentando convencerse. El pasillo se extendía silencioso, apenas iluminado por las luces de emergencia que parpadeaban con un pulso irregular. Cada eco de sus cascos sobre el suelo le sonaba como un corazón ajeno latiendo demasiado cerca. Al llegar al jardín interior, la recibió un olor húmedo, a tierra y flores. El lugar que antes debió ser colorido y tranquilo estaba ahora hecho pedazos. Los adornos del espectáculo, globos, cintas, carteles de bienvenida, yacían desinflados, desgarrados o cubiertos de suciedad. Una mesa volcada, las tazas de té rotas brillaban como fragmentos de un recuerdo feliz que alguien había intentado borrar. Pinky dio un par de pasos entre los restos, sintiendo que cada fragmento la observaba, acusándola. Todo esto era para alegrarlos. Pensó, con la garganta apretada. ¿Y ahora qué queda? No hubo respuesta. Solo el sonido del viento colándose por los ventanales rotos. Decidió continuar hacia el pabellón de pacientes. La puerta estaba entreabierta, y una ráfaga de aire frío la golpeó al cruzar. El olor metálico la hizo retroceder un paso. Sangre. El pasillo interior estaba cubierto de sombras. Las luces de emergencia apenas revelaban lo suficiente para que la imaginación completara el resto. Vio formas en las camas. Cuerpos inmóviles, cubiertos por sábanas manchadas de sangre. Otros, más allá, tirados en el suelo, torcidos, como si hubieran intentado huir. Pinky avanzó temblando, con la linterna temblándole en los cascos. Cada respiración se le volvía más difícil. La linterna iluminó una pared y allí vio huellas. No de cascos. De algo más. Algo que había sido arrastrado. Esto no puede estar pasando. Susurró, con la voz rota. El baño del pabellón no ofrecía consuelo. El sonido del goteo constante se mezclaba con el eco de sus pasos. Abrió una puerta, y otra más. En cada una la esperaba el mismo espectáculo de muerte, sangre y viseras. El aire era tan denso que le ardían los ojos. De repente, se apartó y salió corriendo del pabellón. Apenas cruzó la puerta de vuelta hacia el jardín, cayó de rodillas y vomitó, intentando expulsar el horror junto con el aire. Sus sollozos se mezclaron con el sonido distante de la lluvia golpeando los cristales. Durante unos segundos, deseó que todo fuera solo una pesadilla. Que Dwight la despertara, que todo el hospital desapareciera. Pero el sabor ácido en su lengua le recordó que aquello era real. Terriblemente real. Vincent, ¿dónde estás? Murmuró, limpiándose la boca con el antebrazo. Tras unos segundos, se obligó a ponerse de pie. Aún temblando, decidió revisar la enfermería. El pasillo que conducía hasta allí estaba en penumbra, y el olor a desinfectante no bastaba para ocultar el hedor metálico que impregnaba el aire. La puerta de la enfermería estaba entreabierta. Pinky la empujó con cuidado, temerosa de lo que pudiera encontrar. Dentro, el caos reinaba. Camillas volcadas, instrumentos tirados, frascos rotos. Pero entre todo ese desastre, escuchó algo distinto. Un gemido. Apuntó la linterna hacia una esquina y la vio. Una médica del hospital, tirada en el suelo, respirando con dificultad. Su uniforme estaba rasgado y manchado, y una de sus patas estaba cubierta de sangre. Pinky se acercó despacio, arrodillándose a su lado. Oh, Celestia. ¿Puede oírme?
Preguntó con desesperación. La médica abrió los ojos apenas un poco. Intentó decir algo, pero solo logró un suspiro entrecortado. Pinky la tomó de la pata, buscando su mirada. Tranquila, estoy aquí, voy a ayudarla, ¿sí? No se mueva. El temblor en su voz traicionaba la fragilidad de su esperanza. Por primera vez desde que todo comenzó, no estaba sola. Pero algo en el silencio la médica, sumado a la mancha de sangre en su pecho, le hizo temer que, quizá, ya era demasiado tarde. Pinky se movió con rapidez entre el caos. El corazón le latía con fuerza mientras apartaba frascos rotos y papeles empapados en sangre. Encontró un botiquín volcado sobre una camilla y lo abrió con torpeza. Dentro, aún quedaban algunas gasas limpias. Volvió junto a la médica, que respiraba con dificultad, y se arrodilló a su lado. Tranquila, lo tengo, Susurró Pinky, presionando con cuidado las gasas sobre la herida del pecho de la yegua. La médica soltó un gemido ahogado, pero no se apartó. Pinky continuó trabajando en silencio, con los cascos temblorosos. No era médico, ni enfermera, ni nada parecido. Pero no podía quedarse sin hacer nada. Cuando terminó, se sentó a su lado, jadeando. Listo, ya está, mejor. La médica la miró con los ojos vidriosos. Tienes que salir de aquí. Susurró entrecortada. Este hospital ya no es seguro. Pinky la miró con el ceño fruncido, aún sin comprender. ¿De qué está hablando? ¿Qué son esas cosas? ¿De dónde salieron? La doctora tragó saliva con dificultad. Su respiración era pesada, pero hizo el esfuerzo por hablar. Fue un proyecto, una investigación médica. Lo llamábamos terapia experimental de captura de terrores. TEC. Pinky frunció el ceño, confundida. Captura de terrores. El Dr. Smith creía que podía ayudar a los pacientes a deshacerse de sus miedos, extrayéndolos, confinándolos en un plano mágico controlado. Tosió, dejando escapar un hilo de sangre por la comisura de los labios. Pero algo salió mal. La máquina se sobrecargó, el sello se rompió, y todo lo que los pacientes habían temido, despertó. Pinky sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Entonces, esos monstruos. Son sus pesadillas, sus traumas, manifestados ahora en el plano físico. La doctora giró la cabeza lentamente, buscando algo en el suelo. Encontró una tarjeta metálica y se la tendió a Pinky. Toma esto, mi tarjeta de acceso. Con ella podrás entrar al pabellón del personal, a la armería y al laboratorio del sótano. Si alguien puede detener esto, es el Dr. Smith. Pinky tomó la tarjeta, mirando el nombre grabado en ella. Doctora Hazelblum. No voy a dejarla aquí. La llevaré afuera. Hay que buscar ayuda. La médica negó con la cabeza, cerrando los ojos con dolor. No, no puedes. Las salidas están selladas. Todo el hospital entró en estado de contención cuando ocurrió la explosión del ala norte. Abrió los ojos apenas un poco y prosiguió, con voz débil. Solo hay una forma de salir, desde la habitación de pánico, dentro de la armería. Allí hay una consola de control que desbloquea las compuertas de emergencia, y un túnel de escape que sale a 1 kilómetro de aquí. Pinky apretó la tarjeta entre sus cascos. Entonces vamos. La llevo hasta allá, ¿sí? Pero la médica volvió a negar lentamente. No, ya es tarde para mí. Susurró, con un hilo de voz. Escucha, Pinky Pie. Pinky la miró sorprendida. ¿Sabes quién soy? Claro que sí, tú, eras parte del programa recreativo. Viniste a traer esperanza. Sonrió con tristeza. Y quizá eso sea justo lo que necesitamos ahora. Tomó con esfuerzo el casco de Pinky entre sus patas temblorosas, obligándola a mirarla a los ojos. Encuentra al Dr. Smith, ayúdalo a detener esto antes de que sea demasiado tarde. Si esas cosas llegan al exterior, Ponyville, Canterlot, nadie estará a salvo. Pinky dudó, sintiendo el peso de sus palabras. Yo no sé si puedo hacerlo sola. Sí puedes. Susurró la médica, apenas audible. Eres más fuerte de lo que crees. Tras decir eso, su casco resbaló del de Pinky y cayó sin fuerza. La respiración se apagó en un último suspiro. Pinky la miró, horrorizada. No, por favor, no. Intentó reanimarla, moviéndola con cuidado, pero era inútil. La yegua ya no respondía.
Durante unos segundos, solo se escuchó el tic-tac de un reloj roto en la pared. Con lágrimas en los ojos, Pinky bajó la cabeza y, con un gesto lento, cerró los párpados de la médica. Lo lamento. Guardó la tarjeta en su mochila y se puso de pie, con algunas lágrimas corriendo por su rostro. La enfermería permanecía en silencio, pero ya no se sentía vacía. Porque había una promesa en el aire. Pinky la miró una última vez antes de salir. Lo prometo. Encontraré al Dr. Smith y terminaré con esto. Pinky se quedó un momento inmóvil en la entrada de la enfermería, la tarjeta de la doctora Hazel brillando en el bolsillo de su mochila. Las palabras de la médica seguían vibrando en su cabeza como un tambor. Encuentra al Dr. Smith, ayúdalo a detener esto si esas cosas salen al exterior. La frase le quemaba en la boca. Sentía una mezcla extraña, miedo por lo que había visto, y una determinación lenta, pesada, que se iba asentando en su interior. Si alguien tenía la solución, era el Dr. Smith. Y si había una posibilidad, por mínima que fuese, de evitar que ese horror saliera de allí, entonces no podía quedarse cruzada de cascos. Se obligó a respirar hondo. Inspiró el olor a desinfectante mezclado con metal oxidado, y por un instante cerró los ojos para ordenar los pensamientos. Había que moverse. Había que buscar. Había que encontrar al doctor. Pero un detalle vino a cortarle el impulso como una fría bocanada de viento. La reja que daba acceso al pabellón del personal estaba asegurada con una cadena y un candado de combinación. Lo recordó con nitidez, la había visto antes de entrar al pasillo oeste. La tarjeta de Hazel le abría muchas puertas, sí, pero no podía hacer nada contra el acero que la custodiaba. Sin la combinación, la reja seguía siendo una barrera. Se quedó pensando, rascándose el mentón con el casco, como si eso pudiera aflojar alguna pista. Las soluciones empezaron a desfilar por su cabeza, una tras otra, a veces absurdas, otras peligrosas, pero todas posibles si se lo proponía. Buscar la combinación. ¿Dónde guardaría alguien un número así? ¿En una libreta de la oficina del director? ¿En un registro en la recepción? ¿Tal vez en una nota olvidada en la estación de seguridad? Forzar el candado. Un candado puede romperse con la herramienta adecuada. ¿Dónde encontraría unas cortas cadenas o pinzas? Pensó en el taller de mantenimiento, en el cobertizo de herramientas del jardín, pero con solo un vistazo desde el marco de la puerta se dio cuenta de que también estaba cerrado con un candado. Usar la fuerza bruta, golpear el candado con algo pesado hasta quebrarlo. Un extintor, una barra de metal, una roca grande. Funcionó una vez en la azotea con el extintor, pero podría hacerlo aquí sin llamar a algo peor. Cada idea cruzaba su mente con la velocidad de los relámpagos que, aún en la distancia, iluminaban el hospital. Algunas le parecían ridículas, otras, peligrosas, todas, enredosas. Pinky se sorprendió de lo racional que podía llegar a ser cuando el miedo la apretaba por dentro. Sus cualidades de animadora, creatividad, improvisación, ahora servían para resolver problemas de vida o muerte. Se mordió el labio. Recordó una vez más el extintor de la azotea, lo pesado que había resultado golpear con él, el ruido que hizo y cómo el metal había cedido. ¿Tendría sentido buscar algo pesado dentro del jardín o en los pasillos? ¿Un banco, una maceta de cemento, una pala? Si pudiera romper el candado con un golpe de sus cascos sería perfecto. Pero también sabía que usar la fuerza bruta podía consumir tiempo, y el tiempo no estaba de su lado precisamente. Eso la devolvía al mismo problema, había que moverse por el hospital, exponerse, buscar. Todo le costaba, pero cada segundo que vacilaba era una oportunidad para que esos horrores se multiplicaran. Pinky apretó los dientes, recordando la promesa hecha junto al cuerpo del América. Podía huir. Podía cerrar la puerta detrás de ella y esperar ayuda. Pero la imagen de los cuerpos en las camas, de los cascos tendidos sin vida, la llenó de una culpa tan caliente que le ardió la garganta. Está bien. Susurró al fin, con voz temblorosa pero firme. Buscaré algo para romperlo. Primero revisaré aquí en el jardín. Quizá haya algo útil. Había decidido un plan, aunque pequeño y borroso. Regresaría al jardín interior, rastrearía entre los escombros del show, entre las estructuras volcadas, buscando cualquier cosa que le diera ventaja.
Si no encontraba algo que pudiera usar como herramienta allí, seguiría hurgando, incluso en la recepción si aún quedaba algo. Pinky avanzó, saliendo al jardín interior. Cada paso sobre la hierba sonaba decidido. Había que romper esa cadena. Y había que hacerlo ya. Regresó al jardín con pasos cautelosos, como si la lluvia misma pudiera delatarla. El lugar, que minutos antes le había parecido solo un triste montón de adornos rotos, ahora le parecía una escena de combate. Sillas plegables volcadas como soldados caídos, guirnaldas hechas jirones ondeando en el viento, confeti pegado a la hierba como escamas. Cada trozo de papel, cada vaso hecho añicos, le dolía como un recuerdo roto. Buscó con la mirada algo que sirviera de herramienta. No había un taller allí precisamente, solo restos del show. Una mesa doblada, una estructura metálica de soporte que antes sostenía un telón, unas macetas enormes con tierra apelmazada, y un carro de mantenimiento que alguien había empujado y abandonado. Se agachó, palpó entre los escombros con los cascos temblorosos, apartando trozos de cartón y cinta adhesiva hasta que sus cascos toparon con algo frío y metálico. Sí. Murmuró, como si el hallazgo fuera un regalo inesperado. Era una barra de metal, no muy larga, pero gruesa, probablemente parte del armazón de alguna decoración. Tenía algo de óxido en un extremo, pero podía servir como palanca. La levantó con esfuerzo. Pesaba más de lo que parecía. Con la otra pata arrastró una maceta de cemento partida que probablemente había sido parte del decorado. Subió la barra y la maceta en el carrito de mantenimiento, y se dirigió a la entrada del pasillo oeste, cruzándolo con rapidez hasta regresar por fin al hall. Volvió hacia la reja del pasillo este, con el corazón latiéndole en las orejas. La cadena y el candado brillaban con una humedad aceitosa. El candado no parecía moderno, pero estaba hecha para aguantar. Pinky se colocó frente a él, respiró hondo y pensó en lo que la doctora había dicho. El túnel, la consola, la posibilidad de salvar a otros. Eso le dio más coraje del que creyó tener. Primero intentó usar la barra como palanca, introduciéndola entre el eslabón del candado y la cadena. Apoyó la maceta como soporte y ejerció todo su peso. La cadena y el candado se tensaron, el metal chirrió. Por un segundo creyó que cedería, pero la cerradura resistió. Las gotas de sudor le resbalaron por el lomo. Respiró, contó en voz baja hasta 3, y lo intentó otra vez. El metal crujió. Un sonido agudo, como si algo dentro del candado temblara. Pinky empujó con todo lo que tenía. Piernas firmes, barriga apretada, el pulso de la desesperación transformado en fuerza bruta. La barra cedió unos milímetros. La cerradura gimió. Pero no bastó. Frustración y miedo la golpearon a la vez. Se apoyó un momento sobre la reja, sintiendo el frío metal bajo su mejilla, y se permitió un pensamiento que no había admitido en voz alta. La culpa por fallarle a la doctora y a los pacientes, la apuñaló con dureza. Se obligó a calmarse. Pensó en lo que había funcionado antes en la azotea, el extintor había roto un candado por el impacto directo. Tal vez no necesitaba ingenio, sino impulso. Necesitaba un golpe contundente en la cerradura, algo que diera en el punto justo y quebrara el mecanismo interno. Dejó la barra a un lado y tomó solo la maceta, la alzó por encima de su cabeza con todas sus fuerzas, y dejó que la gravedad y su desesperación hicieran el resto. La maceta cayó sobre el candado con un estruendo que resonó en todo el hall. El impacto vibró por sus patas hasta los huesos. El candado aguantó. La cerradura había resistido el primer golpe. Pinky jadeó, la respiración entrecortada, el lomo empapado. Miró alrededor, buscando cualquier cosa que le pudiera proporcionar más fuerza, un poste más largo, una barra más pesada. Sus ojos se toparon con el carro de mantenimiento que había encontrado. Sus ruedas estaban trabadas, pero la plataforma metálica parecía sólida. Arrastró el carro unos pasos y lo colocó en la posición precisa. Subió encima de él y, con todas sus fuerzas, lanzó la maceta contra el candado como si lanzara un pastel al aire. Algo estalló, la maceta se hizo añicos y el candado emitió un sonido seco, metálico. Luego cayó, y con él un trozo de cadena retorcida. Pinky se quedó inmóvil unos segundos, sin respirar. La lluvia seguía golpeando las ventanas. La cerradura yacía abierta, la cadena esparcida como un insecto aplastado. No podía creer que lo hubiera conseguido. Sus patas temblaban, pero una risita pequeña, incontrolable y rota escapó de su garganta. Lo logré. Dijo, con la voz quebrada y sorprendida. Lo logré. Saltó del carrito y sacó la tarjeta de la doctora Acel y la vio brillar en la oscuridad. Luego la deslizó por el lector, y la reja se abrió con un resorte final.
Al otro lado del umbral, el pasillo del personal se extendía amplio y oscuro. La puerta al pabellón del personal esperaba, silenciosa. La determinación volvió, más fría ahora, más firme. Debía encontrar al Dr. Smith. Tenían que detener todo aquello, y rápido. Guardó la barra en su mochila, la misma que llevaba su kit de fiesta y, con pasos decididos, cruzó al pasillo del personal. Mientras avanzaba, agradeció a Celestia por poder caminar por un pasillo en el que no había sangre o algo macabro. Pinky se apresuró a cruzar el pasillo agradeciendo que, al menos, aquel tramo fuera recto y esta vez. Sus cascos resonaban con un eco sobre el suelo, acompañados solo por el zumbido monótono de las luces de emergencia. Al llegar a la puerta del final, deslizó la tarjeta de acceso. El lector emitió un pitido seco, y la puerta se abrió con un chasquido mecánico. Pinky empujó con cuidado y entró. El pabellón del personal se extendía ante ella como un dormitorio abandonado. Filas y filas de literas llenaban el lugar, cubiertas por sábanas grises, limpias y bien tendidas. El aire allí estaba quieto, cargado de un silencio que parecía pesar más que el propio aire. Al fondo, una puerta doble con un cartel metálico que indicaba, baños del personal. A su izquierda, otra puerta doble se distinguía bajo el débil resplandor rojizo de las luces de emergencia. El cartel sobre esta rezaba, cuarto de armas y equipo. Pinky se detuvo un instante, mordiéndose el labio inferior. Aquel nombre, en ese contexto, le heló la sangre. Aún así, se acercó. Pasó la tarjeta una vez más. El lector titiló en verde, y la puerta se abrió con un leve siseo hidráulico. El aire dentro era más frío, impregnado con un leve olor a antiséptico. No era una habitación muy grande, pero estaba repleta de armas. Rifles mágicos, porras eléctricas, escudos antidisturbios, lanzadores de gas, y cajas con sellos oficiales del reino de Equestria. Pinky se quedó inmóvil, apagando su linterna pues el interior de esa habitación estaba bien iluminado. ¿Qué es todo esto? Murmuró para sí misma. Había de todo, desde equipo táctico hasta armamento pesado. En una pared, colgaba incluso un traje blindado con el emblema de los guardias reales. La visión la desconcertó profundamente. ¿Por qué tenían todo esto aquí? ¿Acaso planeaban usarlo contra los pacientes? ¿O lo habían preparado por si algo salía mal con ese proyecto del que la doctora le habló? Su respiración se volvió más lenta, y una sensación helada le recorrió el lomo. Si esa última opción era cierta, entonces todo había ocurrido tan rápido que nadie siquiera había tenido tiempo de venir por sus armas. Pinky recorrió el cuarto con la mirada. Había cascos colgados, cajas abiertas a medias, un fusil aún envuelto en plástico, y una taza de café todavía tibio sobre una mesa metálica. Todo daba la impresión de haber sido abandonado en mitad de un día normal, como si el tiempo se hubiera detenido en un instante. La pony tragó saliva, y su voz sonó apenas como un suspiro. Algo terrible pasó aquí. Y aunque lo sabía desde hacía rato, esa certeza la golpeó con más fuerza que nunca. No tenía idea de con qué se encontraría más adelante. Aquella incertidumbre le apretó el pecho, pero también le dio una certeza fría. No podía desaprovechar la oportunidad de prepararse. Si iba a adentrarse más en aquello, al menos tendría que hacerlo con algo de protección. Comenzó a revisar los estantes y los lockers con cascos torpes pero determinados. Encontró un par de rodilleras y coderas acolchadas y se las colocó con cuidado, sintiendo el alivio inmediato en las articulaciones. Luego sacó un chaleco táctico de color negro que llevaba, en la espalda, la palabra seguridad en letras mayúsculas amarillas, y más abajo el logotipo del hospital. Se lo ajustó como pudo. Le quedaba un poco grande, pero la sensación de contención y el peso le ofrecieron calma. Dentro de uno de los lockers descubrió varios cubrecascos acolchados. Tomó 2 pares y los colocó sobre sus cascos frontales y traseros, como si fueran almohadillas extra para amortiguar golpes. Por último, encontró un casco táctico con una linterna integrada. Era más pesado de lo que aparentaba, pero el material era rígido y sólido.
Al ponérselo, notó cómo la linterna le daba un foco de luz fijo, por lo que ya no dependería solo de su linterna de ordinaria. Con todo eso encima se sintió un poco más segura, aunque un leve sentimiento de duda le apretaba el estómago. No pudo evitar echar una mirada de reojo a uno de los rifles mágicos apoyados en una pared. Brillaba con un aura leve que no entendía. Nunca había sostenido algo así en sus patas. No sé siquiera cómo se usa. Pero si encuentro a alguien con vida abajo, quizá me sea útil. Murmuró para sí misma. Esa sola idea fue suficiente justificación. Tomó el rifle con cuidado y, tras ajustar una correa al chaleco, se lo colocó a la espalda. Estaba lista. Echó una última mirada a su fiel mochila que había dejado sobre una banca, la había acompañado durante toda su travesía, pero ya llevaba demasiado peso como para llevarla consigo. Pero se dijo que regresaría por ella al terminar. Cruzó el cuarto de la armería con pasos más firmes, notando el balance del arma a su espalda. Al fondo encontró unas escaleras que descendían hacia otra puerta de seguridad, mucho más acorazada que la de la armería. Sobre la entrada, una cámara de seguridad de forma redonda la observaba con lente inmutable. Pensó que, si había un lugar para controlar el acceso al exterior, debía ser ese, la habitación de pánico. Deslizó la tarjeta de Azel por el lector. La cerradura chirrió y la puerta se abrió con un soplo hidráulico. Adentro encontró una sala del tamaño de la anterior, pero llena de monitores. Las pantallas mostraban en mosaico las distintas áreas del hospital: pasillos, jardines, la azotea, salas de servicio. Algunos monitores parpadeaban, otros mostraban estelas de interferencia, y en uno se distinguía todavía el resplandor de las llamas en el ala norte. Pinky se quedó de pie en el umbral, mirando aquel mapa luminoso del desastre. Por un instante sintió que, si entendía aquello, quizás sabría por dónde empezar a buscar al Dr. Smith. Pinky observó cada uno de los mosaicos con detenimiento, recorriendo las imágenes con la mirada. La mayoría mostraban pasillos vacíos o cubiertos de cadáveres, zonas destrozadas o sin energía. Pero entonces, algo llamó su atención. En uno de los monitores, distinguió la silueta de un pony tirado en el suelo. Frunció el ceño y acercó el rostro al panel. En la esquina superior izquierda de la pantalla se mostraba una línea de texto: Cámara 4, B2F, cuarto de control. Su corazón dio un vuelco. El nivel 2 del sótano. Pensó. Entonces ahí es donde debo ir. Con renovada determinación, recorrió el tablero con la mirada hasta que encontró un botón rojo, protegido por una tapa plástica transparente. Debajo, una pequeña placa metálica decía: Desbloqueo general de emergencia. Pinky se quedó quieta, contemplando el botón con el casco inclinado. Su instinto le decía que presionarlo abriría todas las salidas del hospital, pero también le otorgaría la libertad a las criaturas. Apretó los labios. No podía hacerlo. No todavía. Primero tenía que encontrar al Dr. Smith y detener aquella pesadilla antes de pensar en escapar. Giró la cabeza hacia su izquierda, donde, al fondo de la habitación, se encontraba otra puerta metálica. Un cartel rojo, medio torcido, colgaba sobre ella con un mensaje claro: salida de emergencia. Pinky se quedó un momento mirándola en silencio. Pensó en lo que ocurriría si no lograba salir a tiempo, si todo aquello la superaba y quedaba atrapada ahí para siempre. Esa salida podía ser su única oportunidad de sobrevivir. Pero luego recordó las palabras de la doctora, el terror que se apoderaría de Equestria si esas criaturas escapaban. Apretó los cascos, temblorosos, y negó con la cabeza. No, no puedo hacerlo. Susurró con voz quebrada. No puedo vivir sabiendo que mi cobardía podría costarle la vida a miles. Respiró hondo, bajó la mirada un instante, y finalmente giró hacia la puerta del sótano. Ya sabía cuál era su siguiente destino. Pinky abrió la puerta que conducía al nivel inferior. Un siseo metálico acompañó el movimiento del mecanismo, revelando un pasillo corto y bien iluminado. Las paredes eran de acero pulido y el suelo metálico resonaba con cada paso que daba. Al fondo, un ascensor esperaba con las puertas abiertas y el interior bañado por una luz amarillenta. Sin perder tiempo, Pinky cruzó el pasillo. El sonido de sus cascos contra el metal retumbaba con un eco hueco que la hizo sentirse extrañamente pequeña. Dentro del ascensor, el panel de control era sencillo. Solo 4 botones marcados como PB, B1F, B2F y B3F.
Este último tenía al lado una ranura para una llave. Pinky dudó un momento. Tal vez debería comenzar por el primer nivel, explorar con cuidado, pero el recuerdo del pony que había visto tirado en el suelo en las cámaras de seguridad le apretó el pecho. Si seguía con vida, no podía perder tiempo. Con un suspiro tenso, presionó B2F. Las puertas se cerraron y el ascensor descendió. Las luces parpadearon un par de veces, y Pinky se sostuvo del pasamanos, observando cómo el número en el panel digital bajaba lentamente. El descenso fue corto, pero en ese silencio solo se oía el zumbido del motor y el ritmo acelerado de su respiración. Cuando las puertas se abrieron, una corriente de aire cargado de electricidad estática le erizó la piel. El ascensor se había detenido justo dentro del cuarto de control. Pinky dio un paso fuera y sus ojos se abrieron de par en par. La habitación estaba construida con muros de concreto y amplios ventanales que daban a una sala exterior enorme. Pero lo primero que notó fue el caos más allá de las ventanas. El suelo cubierto de cuerpos con batas blancas, las manchas de sangre extendiéndose por las baldosas, y el olor a metal y quemado que le golpeó de inmediato. En el centro del cuarto, una silla anclada al suelo permanecía frente a una gigantesca máquina. El aparato chisporroteaba sin control, emitiendo una extraña vibración en el aire que distorsionaba la visión, como si la realidad misma ondulara alrededor de ella. Pinky se cubrió el rostro con un casco y contuvo el aliento. El miedo la tentaba a dar media vuelta, pero recordó el rostro en el monitor. Movió la mirada con desesperación por el cuarto en el que estaba, hasta que lo vio. Un pony tirado junto a un tablero repleto de luces y botones parpadeantes. Ahí estás. Exclamó con alivio y miedo mezclados. Se acercó a toda prisa, esquivando otros dos cuerpos. Al verlo reconoció al pony como el Dr. Smith, quien aún respiraba débilmente, y aunque tenía un golpe visible en la cabeza, no mostraba heridas tan graves como los demás. Su bata estaba manchada de polvo, pero no tenía signos de heridas mortales. Pinky se arrodilló junto al cuerpo del doctor y lo movió con cuidado. Dr. Smith, ¿puede oírme? Preguntó con la voz temblorosa. El pony soltó un débil gemido, moviendo apenas la cabeza. Su respiración era superficial, entrecortada. Pinky buscó con la mirada algo para auxiliarlo, pero allí no había más que caos y chispas eléctricas. El doctor abrió lentamente los ojos. Señorita Pei, no deberías estar aquí. Murmuró con un hilo de voz. Estoy aquí para ayudar. Replicó Pinky, desesperada. Tenemos que salir de este lugar, está lleno de monstruos, tengo que sacarlo. Smith soltó una breve carcajada, áspera, ahogada por el dolor. Monstruos. Repitió, casi con ironía. Eso ya no importa. Todo este lugar, ya está condenado. Pinky negó con la cabeza. ¿Qué fue lo que pasó? Una doctora me dijo que lo buscara, y usted sabría cómo detener esto. Dijo algo sobre un proyecto, TECT. El doctor la miró, con un brillo repentino de angustia y culpa en los ojos. Terapia experimental de captura de terrores, sí, eso era. Creímos que podíamos ayudar a los pacientes. Que podíamos extraer sus miedos, sus traumas, y almacenarlos fuera de sus mentes. Pensábamos que, al aislarlos, podríamos curarlos. Su voz se volvió más agitada. La máquina detrás de ellos emitió un zumbido profundo, y un destello azulado recorrió los muros de concreto. Pero los terrores no desaparecen. Solo cambian de forma, y buscan volver. Pinky tragó saliva, asustada. Entonces, los monstruos. Son ellos. Las pesadillas, las de todos los pacientes del hospital. La máquina las liberó cuando fue saboteada. El corazón de Pinky se detuvo un instante. Saboteada. Smith asintió con debilidad. Uno de los pacientes, Vincent. Él conocía el sistema, sabía cómo desactivar los filtros de contención. No sé cómo es que lo sabía, pero lo sabía. Lo hizo deliberadamente, para destruir todo.
Dijo que, Celestia, debía pagar. Eso no puede ser. Vincent, él me ayudó. Me habló, me dio indicaciones para restablecer la energía de los pabellones. Él te usó. Interrumpió el doctor con una mueca de dolor. Te hizo restablecer la energía para volver a encender la máquina, pero no para detenerla, sino para liberar aún más de ellos. Smith tosió con fuerza. Pinky se arrodilló de nuevo, intentando sostenerlo. No hable más. Voy a sacarlo de aquí. El doctor la miró con una serenidad extraña, como quien ya ha aceptado su final. Escucha, Pinky, aún hay una forma de detenerlo. Debes acceder al nivel inferior, al B3F. Ahí está el núcleo de la máquina. Debes estabilizarlo usando la consola central, antes de que termine de abrirse la brecha. ¿Brecha? Entre el mundo real y el de las pesadillas. Si se abre por completo, no habrá marcha atrás. El cuerpo del doctor se tensó un momento y luego se relajó. Su respiración se apagó en un suspiro largo, casi pacífico. Pinky lo sostuvo un instante más, sin poder moverse. La habitación quedó en silencio. Solo se oía el chisporroteo constante de la máquina y el zumbido irregular de los monitores. Lo detendré. Susurró. Lo prometo. Se levantó lentamente, con el peso de una promesa más grabado en su pecho. El ascensor seguía detrás de ella, esperando, y más abajo la oscuridad del B3F la guardaba. Pinky recogió el casco del Dr. Smith, encontrando en él un objeto pequeño y frío, una llave metálica, pequeña. Su corazón dio un vuelco. Era la llave cuya ranura había visto junto al botón B3F en el ascensor. La llave. Susurró, sintiendo cómo la esperanza y el miedo se enroscaban dentro de su pecho. Gracias, Doc. Dijo con tristeza. Regresó al interior del ascensor, la inserción de la llave encajó con un clic que sonó demasiado alto en el silencio. Y giró la llave y presionó el botón marcado B3F. El indicador titiló y el ascensor descendió con un gemido grave. El descenso fue corto, y cuando las puertas se abrieron la linterna del casco proyectaba sombras que se estiraban como dedos sobre las paredes metálicas. Pinky intentó recordar las palabras del doctor. Debes estabilizarlo antes de que termine de abrir la brecha. No sabía cómo se estabilizaba aquello, pero sabía que debía llegar hasta la consola central. El B3F no era un sótano cualquiera, era un vientre mecánico. Una caverna de concreto y metal cuyas paredes vibraban con un zumbido continuo. Observó con impresión 16 generadores enormes, de unos 3 metros de altura cada uno, alineados en filas casi simétricas, emitían un pulso rítmico. Luces titilantes, pistones que respiraban, cables gruesos como un tronco que recorrían el suelo como serpientes negras. De cada generador partían haces de energía hacia un contenedor central, una estructura esférica de cristal y hierro, de gran tamaño. En su interior se agitaba una masa de luz entre amarillenta y naranja, una niebla que chisporroteaba con pequeñas motas brillantes que no era fuego, ni electricidad. Parecía una luz hecha magia. La cápsula vibraba y proyectaba ondas que curvaban el aire a su alrededor. Las chispas rebotaban en las paredes como si la propia realidad se arrugara. El sonido, una frecuencia grave y subterránea, le hundía los huesos. Pinky sintió que todo su cuerpo se afinaba al mismo timbre, como una cuerda tensa a punto de romperse. Frente a la cápsula, un tablero de control con pantallas y botones parecía el único acceso directo para manipular la cápsula. Pinky apretó el rifle contra su espalda, notando su peso como un ancla. Las protecciones y el casco le daban una coraza física. Avanzó entre los generadores, sorteando cables chispeantes. Cada paso era un recordatorio de la promesa hecha a quienes ya habían partido de aquel infierno. La realidad allá abajo se sentía maleable, como si fuera imposible mantener un pensamiento lógico. Llegó al panel y extendió una pata temblorosa hacia las teclas y botones. Entonces escuchó el eco de unos pasos más firmes, distintos, que no venían del zumbido de las máquinas. Una figura emergió por la penumbra, y Pinky la reconoció antes de que hablara. Vestía una armadura dorada de guardia real. Placas que todavía brillaban opacas bajo la luz intermitente, un emblema familiar astillado en el peto, un casco a su costado que delataba su rango. La armadura estaba mellada, con abolladuras y signos de batalla, como si hubiese sido forjada para la lealtad y luego doblada por la traición. El pony que la llevaba era Vincent.
Se quedó inmóvil un instante, incapaz de articular la incredulidad y la traición que le clavaron la lengua. Vincent no llevaba la bata de paciente ni la ropa raída que esperaba. Llevaba la insignia de la corona, vestigio de un pasado que Pinky apenas alcanzaba a comprender ahora, y que dolía en la forma en que duelen las cosas rotas que antes fueron queridas. Vincent la miró con unos ojos que no tenían rencor, sino una calma fría, como la de quien cree haber hecho lo correcto. Sus labios se curvaron en una sonrisa pequeña, amarga. Por fin llegaste, Pinky. Su voz fue baja, clara, sin prisa. ¿Has venido a pagar la fiesta? La garganta de Pinky se apretó. Recordó la mano amiga que le había ayudado con las guirnaldas, la cortesía, la tristeza rara que a veces asomaba en sus palabras. Todo eso comenzaba a resquebrajarse. Vincent. ¿Por qué? Tartamudeó ella, el rifle clavado a su espalda, sintiéndose de repente inútil y más como algo que Vincent podría usar en su contra. Tienes que parar, esto está poniendo en peligro a todos. El doctor Smith lo dijo. Vincent levantó una pata con gesto contenido, deteniéndola como quien informa de algo que ya asumió. ¿El doctor Smith habló? Me conocía bien. Sabe lo que pasó en Cires Hollow. Sabe por qué hice lo que hice. Su voz se llenó de determinación. No vine aquí por maldad, Pinky. Vine por justicia. Una parte de Pinky quiso creerle. Otra parte, la que había visto camas llenas de cuerpos, el monstruo que casi la mata y la doctora que le contó sobre el proyecto, le decía que estaba delante del enemigo. La máquina detrás de Vincent latió con más fuerza, como respondiendo al nombre del pony que la había liberado. Las ondas de la cápsula parecieron intensificarse y la luz en su interior se volvió más turbia, más hambrienta. Vincent dio un paso adelante y apoyó una pata en el borde del panel, tan cerca de Pinky que pudo ver los arañazos en su armadura y la suciedad incrustada en las juntas. No me detendrás, Pinky. Dijo, con voz que no buscaba convencer, sino constatar. No esta vez. Pinky apretó los cascos, sintiendo la presión en el pecho. Había llegado hasta aquí con una promesa. Había prometido cerrar aquello. Y frente a ella estaba el rostro amable que la había traicionado, vestido con la armadura de aquellos a quienes una vez sirvió. La máquina zumbó. El núcleo parpadeó como un ojo que se abre. Los cascos de Pinky titubearon sobre los botones de la consola. Sabía que el tiempo se le estaba acabando. Te lo ruego, Vincent. Murmuró ella, más para sí que para él. No hagas esto. Él inclinó la cabeza, como quien contempla una flor marchita. Todo esto fue porque alguien grande decidió que otros debían pagar el precio de la paz. Su voz no alzó el tono, pero había odio en cada sílaba. ¿Qué harías tú si perdieras todo lo que te importaba por una orden fría? La palabra todo colisionó contra el pecho de Pinky. No tuvo tiempo de responder. Vincent avanzó con paso lento, y el brillo de su armadura reflejó las chispas del núcleo, como un sol quebrado que anunciaba la calma antes de la tormenta. El cuarto respiró, y las máquinas parecieron aguardar. Pinky, con el rifle ajustado a su espalda y el panel ante ella, supo que la última decisión ya no podía postergarse. Vincent reconoció en la mirada de Pinky aquella determinación que solo había visto en quienes estaban dispuestos a morir por algo. Supo, sin necesidad de palabras, que ella no se haría a un lado. Entonces se dio media vuelta y soltó una carcajada. No era una risa de triunfo, sino una mezcla extraña de ironía y dolor, un sonido que se quebraba entre el desprecio y la certeza. ¿Qué te parece tan divertido? Preguntó Pinky, sin comprender. Vincent la miró de reojo, con esa expresión calmada que ocultaba algo mucho más oscuro. ¿Sabes? Escuché mucho sobre ustedes, los elementos de la armonía. Pero tengo que ser honesto, no eras a quien estaba esperando. Pinky frunció el ceño, desconcertada. Vincent continuó, dando un par de pasos hacia el resplandor del núcleo. Aún así, debo agradecerle a Celestia que te haya enviado a ti, y no a su fiel alumna. Twilight Sparkle jamás habría sido tan fácil de engañar. Aquellas palabras se clavaron en el pecho de Pinky como una cuchilla. Dio un paso atrás, sintiendo cómo el aire se volvía más pesado a su alrededor. Vincent siguió hablando, cada palabra impregnada de orgullo venenoso. Fue tan fácil hacerlo. Cuando te ayudé con los preparativos del show, aproveché para robar tu tarjeta de acceso. Con ella pude entrar a tu habitación, o, mejor dicho, a lo que alguna vez fue el almacén. Sonrió, con los ojos entrecerrados. ¿Sabías que los ductos de ventilación de ese cuarto conectan con el pabellón de empleados? El resto fue sencillo.
Solo tuve que tomar la tarjeta de respaldo que Dwan guardaba en su casillero. Soltó otra risa, breve, como si reviviera su propia hazaña. Pinky sintió un nudo formarse en su garganta. El temblor en sus patas no provenía del miedo, sino de la rabia y la decepción. Me usaste desde el principio. Murmuró. Todo este tiempo fue tu plan. Vincent asintió despacio, esbozando una sonrisa de satisfacción. Así es. Y lo más irónico de todo es que, según tengo entendido, posees algo llamado Pinky Sentido. Se inclinó apenas hacia ella. Pero parece que esta vez no te sirvió de nada. Las palabras de Vincent resonaron dentro de su mente como un eco distante. Y entonces lo entendió. Todas esas pesadillas que la habían atormentado desde que comenzó su viaje al hospital. Todas aquellas sensaciones extrañas, los escalofríos, los temblores repentinos. No eran simples miedos. Había sido su Pinky Sentido, advirtiéndole del peligro desde el principio. Y ella, ciega por sus sentimientos, lo había ignorado. ¿Por qué, Vincent? Preguntó Pinky, obligando la voz a mantenerse firme a pesar de que por dentro todo le temblaba. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué vengarte a costa de tanta gente inocente? Vincent la miró largo, como si estuviera dudando si valía la pena responder. Sus ojos, fríos y sombríos, devolvían la luz intermitente del núcleo como si fueran espejos rotos. Celestia nos dejó, dijo al fin, la voz dura como hierro. A mi escuadrón y a mí. Nos mandaron a Sires Hollow con información incompleta, sin apoyo. Nos mandaron a morir. Vi cómo mis amigos se desangraban a mi lado, vi cómo las órdenes priorizaban la política sobre la vida. ¿Qué clase de reina hace eso? ¿Qué clase de paz exige sacrificios sin nombre? Pinky sintió las palabras como puñales. El dolor en su tono tenía una anatomía que conocía, pero intentó cubrirlo con una ternura que apenas le cabía en la garganta. Lo siento de verdad. Pero esto... Miró a su alrededor, a los cuerpos, al núcleo que giraba como un ojo enfermo. Esto solo traerá más muerte. No es justicia, Vincent. Es más sufrimiento. Él la observó con una expresión que mezclaba desprecio y algo parecido a la tristeza. La gente debe ver. Deben sentir lo que siento. Si los monstruos se esparcen, si su mundo se tambalea, entonces preguntarán. Entonces la balanza se inclinará. Entonces ellos, los que han celebrado las victorias de la corona, volverán su mirada contra ella. Ahí podré comandar a los que despierten y tomar lo que perdí. Pinky tragó saliva, su pecho dolía al imaginar las imágenes. Respiró hondo, y con una claridad que la asustó, le respondió con voz contenida pero afilada. Si para ti es factible sacrificar miles de vidas por tu venganza, entonces no eres tan diferente de ella. La frase quedó en el aire como una chispa ardiendo. Vincent la miró con los ojos ensanchados. Por un instante pareció que la acusación lo hería de verdad. Luego su rostro se endureció de nuevo, y en él se encendió una furia que veía demasiado familiar, la de quien ha decidido que el fin justifica cualquier medio. No esperó más. Con un movimiento rápido, sabio en la violencia, se acercó y alzó el casco. El golpe vino seco, metálico, dirigido con intención y fuerza. El acero de la armadura conectó con el rostro de Pinky y la lanzó hacia atrás con fuerza. Cayó contra el suelo a pocos pasos del tablero de control, rodando y deteniéndose con el aliento arrancado. Escupió un hilo de sangre que le pintó el costado del casco. El mundo le dio vueltas unos segundos. La luz del núcleo se onduló, y el zumbido de las máquinas se volvió un latido insoportable. Sentía la cabeza aturdida, pero no rota gracias al casco sobre ella. El dolor la ancló a la realidad. Vincent dio un paso hacia el panel, la calma de quien ya ha decidido el final. Basta. Esto se termina ahora. Pinky se incorporó con un esfuerzo que le desgarró los músculos. La sangre le brillaba en el labio. Con la determinación nublada por el dolor, se apoyó con una pata en el suelo, el chaleco tirante, el rifle pesando a su espalda. No tenía otra opción, o se rendía y permitía que Vincent consumara su venganza, o luchaba. Se obligó a poner los cascos en posición, a alinear la respiración. El pulso le martillaba las sienes, pero la promesa hecha a los doctores y la imagen de los pacientes y enfermeros masacrados la empujaron hacia adelante. Si quieres hacerlo, tendrás que pasar por encima de mí. Respondió con la voz entrecortada por la mezcla de rabia y miedo.
Los ojos de Vincent se estrecharon. Sonrió como quien disfruta una pieza final en una obra. Dio un paso, y la distancia entre ambos se comprimió en segundos. Pinky lo miró con el corazón encogido. Vincent hizo brillar su cuerno por primera vez desde que lo había conocido e hizo aparecer una lanza dorada. El resplandor dorado que envolvía la lanza iluminó los bordes del casco de Vincent, dándole el aspecto de una estatua sagrada o de un verdugo celestial. La energía mágica vibraba en el aire, zumbando como si el mismísimo aire se resistiera a aceptar lo que estaba por venir. Ella retrocedió apenas un paso, con los ojos fijos en aquella arma. No había visto a un unicornio conjurar un arma de esa manera desde hacía años. La magia que la formaba era precisa, antigua, y transmitía una intención pura de matar. Pinky tragó saliva. Su respiración era lenta, pesada. En su pecho, el eco de las risas que alguna vez había compartido con sus amigas sonaba ahora como un recuerdo distante, un eco de otro tiempo. Soy la guardiana de la risa. Se dijo a sí misma, temblando. Pero, ¿cómo se defiende la risa en un lugar como este? El suelo metálico reflejaba el brillo de la lanza, temblando con cada paso de Vincent. El unicornio apuntó hacia ella con una expresión gélida. No eres mi enemiga, Pinkie Pie. Pero te interpones entre mí y la justicia que este mundo necesita. Dijo con una calma que dolía. Ella negó con la cabeza, apenas conteniendo las lágrimas. No. No es justicia lo que buscas. Es dolor, el mismo que dices odiar. Vincent apretó la mandíbula. El aire se cargó de tensión. La lanza giró en su magia con un sonido seco, cortando el aire como un relámpago. Pinky cerró los ojos un segundo, recordando. Recordó las tardes en su Garcube Corner, los abrazos de sus amigas, las risas que hacían temblar las paredes de Ponyville. Recordó la promesa que se había hecho, que ningún pony volvería a sufrir si ella podía evitarlo. Y entonces algo dentro de ella se encendió. El miedo no desapareció, pero cambió de forma. Se volvió fuerza. El latido en su pecho se acompasó con un pensamiento firme. No voy a dejar que destruyas lo que todos amamos. Abrió los ojos, brillantes de determinación. Bajó el rifle de su espalda y lo sostuvo firme, apuntando al suelo, lista para reaccionar. Vincent sonrió apenas, alzando la lanza en guardia. El zumbido del núcleo mágico resonaba como un corazón monstruoso entre ambos. La pelea, inevitable y brutal, comenzaba en la penumbra de ese lugar. La batalla que decidiría el destino de Equestria estaba a punto de comenzar. La tensión entre ambos era tan densa que el aire parecía vibrar. Sus miradas se cruzaron, fijas, cargadas de determinación y rencor. Por un instante, todo quedó en silencio hasta que una punzada recorrió el cuerpo de Pinky. Su Pinky sentido la estremeció, advirtiéndole del peligro. Instintivamente saltó hacia un lado, justo cuando Vincent se lanzó contra ella con una velocidad brutal. La lanza dorada atravesó el aire y se clavó con violencia en el suelo metálico, levantando chispas. Pinky rodó por el suelo y se incorporó de inmediato. Pero Vincent ya estaba arrancando la lanza del suelo, girando con una agilidad brutal para atacar de nuevo. La punta del arma pasó rozando el casco táctico de Pinky, dejando una marca brillante en el metal. El corazón de la yegua latía con fuerza. Dio varios pasos hacia atrás, manteniendo la vista fija en su atacante. Sabía que no podía limitarse a esquivar. Tarde o temprano, cometería un error y sería su fin. Apretó el rifle mágico entre sus cascos. No sabía cómo funcionaba realmente, pero no podía quedarse sin hacer nada. Apuntó al pecho de Vincent y, más por instinto que por conocimiento, apretó el gatillo. El arma cobró vida con un zumbido agudo, liberando un rayo de energía mágica de color verde que iluminó toda la sala. Vincent reaccionó al instante, alzando la lanza para desviar el impacto, pero el rayo golpeó de lleno el metal encantado. Un estallido resonó, y la lanza se resquebrajó en el punto de contacto, destrozándose más allá de toda reparación. Vincent observó el daño con una mezcla de furia y desconcierto, luego arrojó la lanza rota al suelo. Su cuerno comenzó a brillar con una luz dorada, cargándose de magia pura. Pinky apenas tuvo tiempo de prepararse antes de que una descarga mágica fuera lanzada hacia ella. Apretó el gatillo una vez más. Otro rayo verde salió del rifle, chocando de frente con el hechizo de Vincent. El impacto generó una explosión cegadora que llenó el aire de humo y un fuerte destello. Aprovechando el destello, Vincent se lanzó hacia adelante con un rugido.
Pinky apenas alcanzó a ver una sombra antes de que el unicornio la embistiera con fuerza. El golpe la lanzó varios metros hacia atrás, golpeando el suelo con violencia. El rifle casi se le escapó, sostenido apenas por la correa que colgaba de su cuerpo. Aturdida, con los oídos zumbando, intentó recuperar el aire mientras Vincent avanzaba lentamente hacia ella, la mirada ardiendo con una ira incontrolable. El estruendo del impacto resonó en toda la sala, y el aire se llenó de polvo y chispas desprendidas del techo. Pinky cayó pesadamente contra el suelo metálico, el golpe le arrancó el aire de los pulmones. Tosió, intentando incorporarse, pero Vincent ya estaba sobre ella. Su casco dorado brillaba a la luz intermitente del núcleo, y sus ojos destellaban con una furia casi demoníaca. Pinky rodó hacia un lado justo a tiempo para esquivar un nuevo golpe. La lanza mágica ya no estaba, pero Vincent aún tenía su fuerza física y su magia bruta. Una descarga de energía se estrelló contra el suelo donde ella había estado un segundo antes, arrancando un pedazo del metal y lanzando chispas al aire. Pinky se levantó tambaleante, con el rifle colgando de su correa. El corazón le latía con tanta fuerza que sentía que podía oírlo por encima del rugido del núcleo. Piensa, Pinky, piensa. Se dijo. Pero su mente apenas podía concentrarse. Solo veía a Vincent, avanzando hacia ella como una sombra imparable, con su cuerno ardiendo de magia. ¿No entiendes nada? Rugió Vincent, lanzando otro hechizo que rozó una de las columnas metálicas, haciendo que un trozo ardiente cayera entre ambos. Todo esto es culpa de ella, de Celestia, y de todos los que la siguen ciegamente. Pinky se cubrió el rostro por reflejo ante el calor del impacto, pero no se detuvo. No estás arreglando nada. Solo estás destruyendo más vidas. Gritó, levantando el rifle y disparando de nuevo. El rayo verde cortó el aire, obligando a Vincent a saltar hacia un lado. El impacto destrozó una columna a pocos metros, haciendo que escombros y humo llenaran la habitación. Pinky aprovechó el momento para correr, buscando cobertura tras un pilar de concreto. Su respiración era entrecortada, y sentía el sudor pegársele al pelaje bajo el casco. Estaba asustada, sí. Pero también sentía algo más. Una fuerza que no había sentido desde hacía mucho. La fuerza que nacía cuando uno defendía aquello que amaba. Mientras recuperaba el aliento, notó una etiqueta roja pegada en el cuerpo del rifle que no había visto. En ella decía en letras blancas: no requiere municiones. Menos mal. Murmuró para sí. No voy a rendirme, Vincent, no dejaré que termines lo que empezaste. Del otro lado del humo, Vincent avanzó lentamente, con la mirada clavada en ella. Su respiración era pesada, pero su sonrisa permanecía. ¿Entonces morirás como los demás? El eco de sus pasos resonó en la penumbra, mezclándose con el zumbido del núcleo inestable. Pinky sabía que no podría huir más. Era hora de luchar y terminar con todo. Pinky salió de su cobertura, el corazón latiéndole con fuerza. Apuntó el rifle directamente hacia Vincent, pero antes de que pudiera jalar el gatillo, el unicornio dio un salto ágil y lanzó un poderoso rayo mágico. La descarga impactó de lleno en el pecho de Pinky, lanzándola contra la consola de mando central con un estruendo metálico. El golpe le arrancó el aliento, y por un momento creyó que no podría respirar. El blindaje del chaleco había absorbido gran parte del impacto, salvándole la vida, pero el dolor le nublaba la vista. A lo lejos, Vincent avanzaba con calma, su sombra proyectándose sobre las luces parpadeantes de la sala. Su mirada estaba llena de determinación. Y de una fría certeza de victoria. Y detrás de él, en el suelo, su única arma. Pinky, jadeante, apoyó un casco contra la consola detrás de ella. Una idea cruzó por su mente. Si lograba manipular el sistema, aún podría detener la máquina. Se incorporó de golpe y extendió una pata hacia los controles. Pero Vincent ya había anticipado ese movimiento. Con un destello de su cuerno, recogió los restos de su lanza y, con un gesto violento, la arrojó hacia la consola. El metal impactó contra el panel con un chispazo, destrozando los circuitos y apagando las luces de control. No. La chispa de esperanza se extinguió ante sus ojos. Vincent se detuvo frente a ella, observando los restos humeantes de la consola. Luego habló con una serenidad escalofriante. Dentro de poco, la brecha se abrirá y nada podrá cerrarla.
Los horrores saldrán al mundo y acabarán con el imperio de Celestia. Pinky se dejó caer al suelo, exhausta. Su espalda seguía apoyada contra la consola destruida. Había perdido. Estaba desarmada, magullada, y su única oportunidad de detener la máquina se había desvanecido ante sus ojos. Vincent inclinó la cabeza, casi con compasión, aunque sus palabras destilaban crueldad. No te sientas mal, Pinkie Pie. No había forma de que pudieras ganar esta batalla. El juego estuvo amañado desde el principio. Su cuerno comenzó a brillar otra vez, reuniendo energía mágica. Pinky lo observó con la vista borrosa, consciente de que era el final. Pero entonces, una idea fugaz cruzó su mente, una última esperanza. Rápidamente llevó un casco hacia su cabeza y soltó el broche del casco táctico justo cuando Vincent disparaba su hechizo. Con un movimiento desesperado, Pinky se arrancó el casco y lo lanzó hacia el rayo mágico. El impacto fue instantáneo, el casco se desintegró en una nube de polvo brillante. Aprovechando ese breve instante, Pinky se lanzó al suelo, deslizándose con todas sus fuerzas. Su cuerpo rozó el metal mientras su casco delantero alcanzaba el rifle que había caído a pocos metros. Lo tomó, giró el cuerpo, y apretó el gatillo. Un rayo verde salió disparado del cañón y golpeó de lleno el peto de Vincent. El impacto lo levantó del suelo, arrojándolo violentamente contra un pilar de concreto. El sonido del golpe retumbó en toda la sala, seguido por el eco de su cuerpo cayendo al piso. El silencio volvió, interrumpido solo por el zumbido agónico de la máquina al fondo. Pinky jadeó, bajando lentamente el rifle. Lo dejó colgar de la correa alrededor de su cuello, mientras observaba el cuerpo de Vincent tendido entre el humo y las chispas. Pero para su sorpresa, el unicornio comenzó a moverse. Con dificultad, intentó incorporarse, pero su cuerpo ya no respondía como antes. Solo consiguió apoyarse contra el mismo pilar de concreto que lo había detenido. El peto de su armadura estaba destrozado. En el centro, un agujero circular marcaba el lugar donde el rayo de Pinky había atravesado el metal, dejando un borde ennegrecido y un rastro de sangre que se extendía lentamente. No era una herida mortal, pero sí lo suficientemente grave como para dejarlo indefenso. Vincent tosió, una línea de sangre escapando por la comisura de sus labios. Aún así, una sonrisa arrogante se dibujó en su rostro. No creas que has ganado. Dijo con voz ronca. Tal vez me hayas derrotado, pero la brecha sigue abierta. Es solo cuestión de tiempo. Ya no se puede detener. Pinky lo miró, y luego volvió la vista hacia el núcleo, el contenedor pulsante de energía mágica que ahora vibraba con un resplandor inestable. Los 16 generadores que lo alimentaban chispeaban, alimentando el caos creciente de la sala. Entonces lo comprendió. Aún había una forma de detenerlo. Pero sabía perfectamente lo que costaría. No pienso dejar que eso pase. Murmuró, con una calma resignada. Alzó el rifle una vez más, apuntó hacia los generadores, y apretó el gatillo. Uno tras otro, los disparos de energía verde impactaron contra las enormes máquinas. Las explosiones resonaron con estruendo, lanzando chispas y fragmentos metálicos en todas direcciones. El fuego comenzó a propagarse rápidamente, envolviendo la sala en un infierno de luz y calor. Las alarmas resonaron. El núcleo, ahora sin la cápsula de contención, emitía un zumbido agudo y constante. Su brillo aumentando a cada segundo. Vincent abrió los ojos con horror al entender lo que Pinky planeaba. No. Si haces eso, ¿no creas que vivirás para contarlo? Gritó con desesperación. Ella lo miró una última vez. En su rostro había determinación. Y una profunda tristeza. Lo sé. Pero es la única manera de salvar a quienes amo. Las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas mientras tomaba aire y apretaba el gatillo una última vez. El disparo cruzó el aire en cámara lenta, atravesando el humo, el fuego y los escombros. Impactando de lleno en el núcleo, que reaccionó con un destello cegador. El resplandor se tornó rojo intenso, vibrante, y por un instante todo pareció detenerse. Luego, un estallido monumental sacudió los cimientos del hospital. Pinky cerró los ojos. Sintió el calor envolviéndola, el rugido de la explosión devorándolo todo.
El Hospital Atkins se derrumbó sobre sí mismo, consumido por su propia creación. El amanecer apenas rompía el horizonte cuando el humo comenzó a disiparse. Donde alguna vez se alzaba el Hospital Atkins, ahora solo quedaban ruinas humeantes, muros colapsados y estructuras retorcidas por el calor de la explosión. Un silencio lúgubre se cernía sobre el lugar, interrumpido únicamente por el sonido distante de las llamas extinguiéndose y el murmullo de los ponis que trabajaban entre los escombros. Desde la parada del tren, Dwight Sparkle observaba el desastre con los ojos vidriosos. Las lágrimas corrían sin contención por sus mejillas, mientras una mezcla de tristeza y culpa la oprimía por dentro. Por todas partes, miembros de la policía local y de la Guardia Real iban y venían, moviendo escombros, buscando sobrevivientes, tomando notas. Algunos guardaban silencio, otros apenas podían disimular el horror en sus rostros. Un resplandor cálido interrumpió la escena por un momento. La princesa Celestia descendió con un batir de alas suave, posándose junto a Dwight. Su mirada también estaba cargada de pesar. Vamos a investigar lo que pasó aquí, Twilight. Dijo con voz firme, pero con una tristeza innegable. No descansaremos hasta entender qué ocurrió. Dwight asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la pezuña. Las demás ya están de camino para ayudar en la búsqueda. Respondió con la voz quebrada. Celestia asintió lentamente, aunque en su mirada había algo más. Algo que Dwight no alcanzó a notar. Una duda silenciosa, una inquietud que no se atrevía a expresar. La princesa volvió la vista hacia las ruinas ennegrecidas del hospital, el viento arrastrando cenizas y fragmentos de lo que alguna vez fue. Su silencio lo dijo todo. Epílogo. El sonido de la lluvia cayendo sobre su cuerpo y golpeando la tierra la trajo de vuelta a la conciencia. Pinkie Pie abrió los ojos lentamente, sintiendo el frío del suelo húmedo bajo su rostro. Su visión, al principio borrosa, comenzó a aclararse hasta que distinguió el lodo mezclado con sangre y ceniza a su alrededor. Con un gemido ahogado, se incorporó con esfuerzo. Cada músculo de su cuerpo protestó, cada respiración le dolía como si le recordara que, de alguna forma, seguía viva. Estoy muerta. Pensó, tratando de dar sentido a lo que sentía. Y si lo estoy, ¿por qué sigo consciente? Pero las preguntas se desvanecieron tan pronto como alzó la vista. Ante ella, a la distancia, se extendía Ponyville o lo que quedaba de él. Las casas estaban en ruinas, los tejados ardiendo con un fuego que no parecía extinguirse bajo la lluvia. El aire olía a humo y desesperanza. Entre las sombras que se movían entre las calles, distinguió figuras deformes, criaturas imposibles que vagaban sin rumbo. Un escalofrío recorrió su espalda. Entonces lo comprendió. Bajó la mirada y vio que aún llevaba puesto el chaleco táctico, las coderas, las rodilleras, el rifle colgando a su costado, ennegrecido por el fuego. La explosión del núcleo no la había destruido. La había lanzado a través de la brecha. Pinkie se quedó inmóvil, mirando aquella visión infernal de su hogar convertido en una pesadilla viva. El portal se había cerrado, lo sentía en lo más profundo de su ser. Y si la brecha estaba cerrada, eso solo podía significar una cosa. Que ahora estaba atrapada allí. En un mundo donde la luz había muerto. Donde no existía la esperanza. Y sin posibilidad de regresar. Sin retorno. Fin.